Ella es Kongo Basara, una chica alta, fuerte y muy resistente, mejor conocida como la Berserker, ya que al entrar en un combate siempre termina bañada de la sangre de su rival, lo que le ha dado muchos apodos como una loca por las peleas. O bueno, eso es lo que aparenta a simple vista, ya que por dentro es solo una chica más que quiere estar con el hombre que ama, y ese sería nuestro prota, Yuki Masayoshi, un chico normal de preparatoria que un día cuando vio que iban a tener una pelea se metió en medio para detenerlo, ya que no le gusta que se derrame sangre sin sentido. Pero lo que no se esperaría es que desde ese día Basara lo empezara a seguir a todos lados al pensar que le estaban protegiendo a ella, experimentando un sentimiento que nunca antes había sentido, aunque en realidad se fuera metido en medio para proteger a un compañero de ella. Pero hey, no hay mal que por bien no venga. Y bueno, a partir de ese momento lo empezó a seguir a todos lados, viendo así como cada día alguien nuevo la reta a un duelo solo para pelear. O sea, era como un Pokémon. Pero pese a eso, siempre se le veía muy feliz mientras estuviera a su lado. Sin embargo, como dije al principio, a Yuki no le gustan las peleas innecesarias, pero como tampoco quiere morir, se le ocurre una forma infalible de que deje de pelear: tomarla de la mano, ya que sin sus puños no puede luchar. Una gran solución. Demasiado, diría yo. Luego, en otro día, mientras van de camino a la escuela, Yuki se percata que Basara tiene el abdomen lleno de sangre, algo de lo que ella ni se dio cuenta, pero no porque no sea muy deseada, bueno, en parte también, pero sobre todo porque los tiene tan grande que no puede ni ver, así que Yuki le hace el favor de limpiárselos, teniendo una... muy buena vista. Lo que pone muy contenta a Basara, ya que significa que la ve como mujer y no como un macho con tetas, porque recuerden, no existen las mujeres con pito, solo los hombres con tetas. No obstante, esto solo hace que se le plantee cómo puede hacer que deje de pelear de forma definitiva, ya que aunque lo de la mano fue un éxito, solo funciona cuando está con ella, el resto del tiempo anda partiendo madres. Y mientras la está limpiando en zonas muy elevadas, aparece otra vez, otro matón, sí, eso, buscando pelea nuevamente con Basara. Lo bueno es que antes de que los vieran, logra ocultarla, y lo mejor es que se terminan besando por accidente, lo que la deja confundida, pero como no tienen tiempo para eso, entran rápido a la escuela, donde Yuki se disculpa por lo sucedido, ya que no fue su intención robarle un beso, y cuando al fin Basara toma un poco de valor para decirle que no le desagradó, llega la profesora, lo que hace que por instinto la meta con él al casillero al pensar que era un pandillero, quedando los dos en una situación muy apretada. ¡Ey, la manita, mijo! Pero, al igual que antes, esto no le desagrada en nada a Basara, en cambio se le ve muy feliz. ¡Está disfrutando! Y como Yuki piensa que va a entrar en su modo berser, ya que siempre que pone esa cara es para repartir puñetazos, la abraza para contenerla, lo que hace que hagan tanto ruido que la profesora termina huyendo al pensar que es un fantasma. Y así siguieron los días de este peculiar dúo, pero por estar tan cerca de ella, los demás empezaron a creer que Yuki era algo de ella, una potencial debilidad. Así que no tardaron mucho en secuestrarlo para usarlo como carnada ante Basara. Y adivinen quién, el mismo sujeto que salvó en un principio su compañero de clases Mikage. Porque sí, aunque lo salvó al principio no lo merecía, ya que aparte de molestar a los gatos, casi le rebana la cola a uno. Es más, ¿dónde está la escopeta? Pero como era de esperar, esa gran confianza que tenía cayó a pique al ver que venció a sus 20 mejores peleadores que tenía resguardando la zona. Sin embargo, aún cuenta con un que la chingada, déjame terminar. Bueno, una vez se deshacen de la molestia, se disculpa con Yuki por haberlo puesto en peligro, ya que nada de eso fuera pasado si no fuera sido por ella, a lo que el prota le dice que no pasa nada y que le alegra mucho que se encuentre bien. Entonces procede a desatarlo, o ahogarlo, no sé. Y luego de esto, Yuki entiende que no solo estando con ella evitará las peleas, así que a partir de ahora le dice que será él quien la proteja, para que nunca más tenga que pelear. Palabras que solo hacen que se enamore aún más de él. Y bueno, banda, es así como termina este divertidísimo one shot. Y si les gustó, no olviden apoyar mucho al autor original, para que esta gran obra se pueda convertir en una serie oficial. Y bueno, sin más, nos vemos. Chao. ¡Yeeja!